Bueno, vamos a tratar un tema muy importante, me parece, para el primer nivel. Es sobre el politraumatizado, ¿no? Es decir, cómo manejamos inicialmente al politraumatizado. Vean ustedes acá la imagen, ¿no? En este cuadro, perdón, vamos a retroceder una. Este cuadrito, ustedes revisan el manual del ATLS, ustedes van a ver eh, esta distribución. En los primeros minutos, como ven ustedes, se incrementan las muertes inmediatas. Y estas se van a deber principalmente a lesiones del encéfalo, médula espinal alta, lesiones cardíacas o de carnes vasos, y van a matar inmediatamente al paciente, ¿no? Después tenemos otra curva, ¿no? Otra curva que puede llegar hasta las 4 horas, que se llama las muertes de tipo tempranas, que son debido a hematomas sudurales, epidurales, neumotórax, ruptura de vísceras abdominales. Y después tenemos otro tipo de muertes, otra curva, que es la muerte tardía, que aquí se van a presentar después de varios días, generalmente debido a sepsis y falla multiorgánica. Y acá vamos a ver, ¿no?, lo que hemos visto, pero acá para remarcar la mortalidad. Entonces, remarcamos la mortalidad, que es inmediata en la primera fase de las primeras horas, y las muertes tempranas por problemas, ya hemos dicho, principalmente por hemorragias y disfunción respiratoria. Y acá las muertes tardías, que son, como ven, varias semanas, debido sobre todo por sepsis y falla multiorgánica. Ahora, ¿qué porcentaje corresponde cada uno? Vean ustedes que casi prácticamente la mitad de las muertes se van a dar en las primeras horas. Y esto a la reflexión, ¿dónde estaría el paciente que llega pues a un centro de salud en provincias? Si es que están en ese grado, van a morir de inmediato, ¿no? No va ni siquiera opción de hacer la transferencia. Pero sin embargo, nos da tiempo acá quizás algunas horas para evitar la muerte temprana y bueno, la muerte tardía generalmente va a ser en el hospital de referencia. Muy bien. Tenemos un sistema especial de transferencia preoperatoria o prehospitalaria. Sí tenemos con el SAMU, pero ¿qué tanto el SAMU está en todo el Perú? Creo que hay limitaciones. Entonces, ¿cuál será el objetivo? Trasladarlo en el momento adecuado y en la forma más apropiada al paciente que ha sufrido un traumatismo. Entonces, ¿qué otros datos debemos enviar al hospital de referencia? Averiguar, informar con los testigos, con los familiares, dónde fue la lesión. Si fue en la calle, fue en un edificio, qué tipo de accidente tuvo, si fue un atropello o fue una caída, por ejemplo. El ATLS, que es un manual ideado por un equipo del Colegio Americano de Estados Unidos, porque se dieron cuenta que no estábamos preparados para esto. Entonces entonces se toma como referencia qué vamos a hacer con el paciente que sufre un accidente. Entonces, ¿cómo manejar ese paciente que tuvo una lesión grave o mortal? Hacer un diagnóstico rápido, inmediato, lo más posible, y quizás tenemos como referencia que no es necesario tener toda la información para hacer este manejo inicial. Y aquí está el famoso ABCD que vamos a desarrollar un poquito en detalle. Entonces, ¿cómo hacemos, no es cierto? Lo primero que hacemos, o lo que debemos hacer, es de inmediato tomar los controles vitales y el estado de conciencia del paciente. Y acá vamos a tomar, ¿no?, si estas condiciones se dan en mi paciente para hacer el traslado inmediato. Entonces, ¿cuáles son los pacientes que debo dar prioridad para trasladarlos? Aquellos pacientes
cuyo Glasgow es menos de 13 o igual a 13. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener un poquito de recordar cómo es la escala de Glasgow. Y la presión arterial sistólica, el paciente que tenga menos de 90 milímetros de mercurio debe tener la prioridad de ser trasladado a un centro de mayor referencia. En cuanto a la función respiratoria, el paciente que tenga menos de 10 frecuencias respiratorias por minuto o el que tiene más de 29 respiraciones por minuto, debe ser el paciente que debe ser con prioridad trasladado. Después tenemos que hacer la siguiente fase. Cuando el paciente no tiene estas condiciones, hacemos la siguiente fase, la evaluación de la lesión. ¿Qué va a significar? ¿Qué pacientes deben ser trasladados con prioridad? Aquel otro paciente que tenga lesiones penetrantes en cabeza y cuello, en la región del abdomen, que son signos de órganos que pueden ser lesionados. Después también tenemos que tener alguna deformación, sobre todo de la pelvis, del aparato locomotor, que es otro signo interesante que hay que tomar en consideración. Fracturas de grandes huesos, fémur, húmero, que también son importantes tener en cuenta en nuestra derivación. Amputaciones, fracturas de pelvis, ¿no? Lesiones que comprometan la columna vertebral, son aquellos pacientes que deben ser también con prioridad trasladados a un centro de referencia. El otro criterio son los mecanismos de lesión. Preguntamos, ¿cómo fue el accidente? Si fue una caída, tomar en referencia la altura de la caída. Si el paciente es adulto y se cayó a una altura de más de 6 metros, que aproximadamente son 2 pisos, es el paciente que tenemos que tener con cuidado para trasladarlo a lo más antes posible. En el caso de los niños, cambia. En los niños, si la caída ha sido a más de 3 metros de altura, ese paciente debe ser también considerado como paciente de traslado. También tenemos que averiguar si fue un accidente de tránsito. Entonces, si el paciente está viajando en un vehículo, como copiloto, por ejemplo, ese paciente también tiene un riesgo mayor. Si el paciente ha salido expulsado fuera del vehículo, también hay que considerar esa consideración. O si es que el paciente, ¿no?, va a tener, digamos, considerar que el paciente salió fuera del vehículo o fue atropellado y fue expulsado a mayor distancia. O también conocer si el paciente ha viajado a qué velocidad. Más de 32 kilómetros por hora es un factor de riesgo. Y si el paciente viaja en moto, ¿no?, ahora que está de moda la moto, y si viaja inclusive también a esa velocidad. Después, la otra consideración es la evaluación de la condición del paciente. El adulto mayor, por ejemplo, todo paciente mayor de 55 años, ¿no?, ese paciente tiene un mayor riesgo de complicarse, ¿no? O el paciente que tenga una presión sistólica menos de 110, sobre todo, ojo, si el paciente tiene 65 años de edad, por lo menos. En cuanto a los niños, todos los niños se consideran como pacientes de alto riesgo, es decir, hay que darle también prioridad de traslado. O aquel paciente que tenga como medicamentos anticoagulantes, que van a alterar su función de coagulación. O aquel paciente que tenga comorbilidades, es otro tipo de paciente que hay que considerar. En cuanto a las quemaduras, casi todas los pacientes quemados deben darse la prioridad también de traslado. Otro criterio también es la embarazada. Las mujeres embarazadas con más de 20 semanas también son factores de criterio de traslado. Muy bien, entonces vamos a hablar del ABCD, que ustedes ya lo recuerdan, si normalmente es un refuerzo de lo que ustedes ya conocen. Entonces la prioridad de un paciente que llegue, claro, es asegurar que la vía aérea esté permeable, retirar los cuerpos extraños en la cavidad oral, retirar coágulos, ¿no? A veces hay piezas dentarias que se quedan o resto de alimentos. Eso hay que liberar. Entonces,
Utilizamos una serie de equipos como pueden ser la aspiración, o si no tenemos, quizás con una gasa, hacer la limpieza. Otra de las cosas importantes con esta PASE es mantener el cuello estable. Y para eso usaremos el collarín, como vamos a ver a continuación. También tenemos que tener en cuenta una serie de estrategias, como ya lo mencionaron, es, por ejemplo, utilizar el tubo de mayo. El tubo de mayo es una estrategia, es un aparato bastante sencillo que sirve, como ven ustedes, para asegurar una vía aérea. Recordar que el paciente, habitualmente que está inconsciente, va a haber una caída hacia la parte posterior de la lengua, obstruyendo la vía aérea. Una de las medidas que tenemos que hacer ahí va a ser, pues, primero, porque la tubo de mayo va a depender también, va a haber diferentes tamaños, va a depender de la longitud que corresponde al paciente y se hace la medida previa. Después tenemos que hacer, no se olviden, introducirlo. Este tubo tiene una forma semicurva y se coloca en este sentido para ver, primero, después girarlo hacia la parte que corresponde hacia la parte inferior, ¿no? Y se gira como ven 180 grados para que finalmente pueda estar ubicado en la posición que deseamos. El tubo endotraqueal también es otra alternativa que tenemos que utilizar, pero muchas veces sabemos que muchos centros de salud no tienen, o si tienen, no estamos entrenados. Es otro tema que tenemos como comité, quizás hacer los talleres para que ustedes que vayan a su centro de salud más alejado de la capital puedan saber utilizarlo. Entonces, esta es una medida interesante, ¿no? Fácil de utilizar, pero necesitamos un entrenamiento, el uso del laringoscopio, ¿no? de esta alternativa para proteger las vías aéreas. En cuanto al collarín, ¿no? Que es otro aditamento, material que tenemos que utilizar para asegurar, ¿no? para evitar que se nos movilice inadecuadamente el cuello. Como en la mañana escuchamos, como dice el neurocirujano, todo paciente con TEC tiene TBM hasta demostrar lo contrario. Entonces, primero, como ven ustedes, hay que fijarle en posición neutra el cuello. Otra persona nos ayuda para poder, nos facilita pues la colocación, es decir, con dos personas. Esta es la forma como se asegura o se protege o se previene que el paciente posteriormente haga una lesión inadvertida en la región de la médula espinal superior. Después tenemos otro procedimiento que viene a ser la cricotiroidotomía. Claro que para los cirujanos nos parece fácil, ¿no? Es un procedimiento bastante aparentemente sencillo, mucho más sencillo que una traqueostomía, y me acuerdo que ayer preguntaron cómo se ubica al cirujano de cabeza y cuello, ¿no? En este espacio que corresponde entre esta hendidura que se forma entre los dos cartílagos, entre el cricoides y el tiroides, ¿no? A este nivel hacemos la disección, ¿no? Hacemos la disección porque aquí está la membrana cricotiroidea y podemos a través de ella colocar una pequeña cánula que permite salvar el momento. Sin embargo, me acuerdo yo cuando éramos estudiantes en el curso de anatomía, nos decían que podríamos colocar quizás una aguja, un trocar, un lapicero, y creo que también en la televisión se ve algunas series donde se hace esas alternativas. Claro que esta es una alternativa de la que estamos hablando de la forma más sencilla, es una alternativa momentánea que hay que de inmediato trasladar a un centro de mayor complejidad. Pero ya este procedimiento ya es un poco más reglado, pero creo que muy pocos tenemos el entrenamiento, que creo también son alternativas que podemos utilizar para salvar vidas, quizás en sitios muy alejados de la capital. Bueno, como ven ustedes, hay todo un set, ¿no? Como le digo, ya lo estoy invitando para los posibles talleres que vamos a desarrollar con este comité. En cuanto a la respiración, que es la parte B, nosotros, ¿no? Tenemos que ver, ¿no?
el examen clínico semiológico del tórax. Desde la inspección nos va a dar muchos datos. Un dato importante es ver la simetría, los tirajes, la simetría de la tráquea, si está desviada a un lado o no, y si hay ausencia del murmullo vesicular, como podría haber en esta zona, entonces estamos haciendo diagnóstico de un neumotórax a tensión. Neumotórax a tensión que si no lo atendemos de inmediato, el paciente puede fallecer en pocos minutos. O acá tenemos, por ejemplo, la alternativa es, como ven ustedes, es ubicar el segundo espacio, ¿no? Línea medio clavicular del lado afectado, donde no hay murmullo, y podemos colocar, ¿no? Una aguja, un trocar, un catéter venoso, 14 o 16, ¿no? Y podemos adicionar a esta aguja para que el aire del medio atmosférico pueda regresar a la cavidad del tórax, aumentando la presión intrapleural. Le podemos agregar, ¿no? Se corta un dedo de guante, ¿no? Y se amarra a ese extremo para evitar que el aire regrese de la atmósfera hacia la cavidad de la pleura. Y bueno, estas son medidas inmediatas que salvan vidas, pero de hecho hay que trasladar al paciente a un hospital de mayor referencia. O cuando hay una fractura múltiple de un área, como ven ustedes acá, ¿no? Y hay como una especie de fuelle que ingresa grandes volúmenes hacia la cavidad pleural, colapsando los pulmones. Entonces se puede utilizar esta medida que es bastante sencilla, como ven ustedes, es la colocación de un parche impermeable con los 3 bordes cubiertos y la parte externa abierta para que al momento del momento ventilatorio pueda salir el aire hacia el exterior y no regrese a la cavidad torácica. Algunos centros médicos o centros de salud tienen inclusive sus rayos X y nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico. En cuanto a la C, que es la circulación, acá evaluamos el estado de shock. Importante, miren ustedes que uno de los indicadores de shock es la agitación o confusión. Es el primer síntoma que el paciente se encuentra en el paciente que va a entrar en shock. No esperemos pues que esté pálido, taquicárdico, hipotenso, que ya es, obviamente ya es el cuadro ya final. También buscar la sudoración, los pulsos débiles, ¿no? Todo esto de acá que se va a ver. Y buscar después el origen de la pérdida de sangre, que puede ser en el tórax, abdomen y extremidades superiores o inferiores. Métodos que nos ayudan, como ayer vimos, la RF de tórax, el ECOFAS, que también tienen que ustedes prepararse para hacer los talleres de POCUS, que es una idea sencilla, casi increíble. Varios centros de salud tienen su propio ecógrafo. Y para cohibir el sangrado, saber también la estrategia del torniquete o el vendaje del miembro afectado. Ahora, antes nos decíamos, el torniquete, y cada media hora hay que soltar para que no haya lesión posterior. Claro que estas son medidas que deben ser inmediatas, pero recordar, la nueva indicación es mantener hasta que llevarlo al paciente así de esta forma hasta el centro de referencia. Tener en cuenta también lo siguiente, ¿no? Que hay que hacerlo inmediato, no más de 2 horas para evitar la complicación. A nivel de los torniquetes, este es el más sencillo, pero también hay torniquetes más sofisticados que se usan mucho también a nivel también civil como en nivel militar. Bueno, también utilizar adecuadamente los vendajes y las férulas para proteger la lesión sobre todo del hueso, que puede provocar que una fractura cerrada se convierte en fractura abierta y eso aumenta el mayor riesgo y el sangrado del paciente. La D significa discapacidad o función neurológica. Para ello es importante recordar la escala de Glasgow, buscar el reflejo de Babinski, preguntar si el paciente está orientado o no. Y acá está más o menos el resumen, los 3 grandes áreas que busca la escala de Glasgow, ¿no?
Pero también tener en cuenta que a veces el escala de Glasgow no va a ser adecuada si es que el paciente tiene edemas de los párpados, que esté con una afasia, que esté utilizando tubo endotraqueal o que el paciente esté bajo efecto de los sedantes o relajantes. Y el reflejo de Babinski es uno de los reflejos que uno ve, busca o encuentra en sus primeros cursos de neurología, ¿se acuerdan ustedes? Y ahí está cómo es el reflejo de Babinski, ¿no? Entonces, ¿no? En vez de que los dedos hagan esta maniobra hacia abajo, los dedos se van hacia atrás. Significa que el paciente tiene una lesión neurológica importante. Y acá está la movilización y el traslado del paciente, ¿no? La movilización y el traslado, perdón, acá no corrió. Bueno, en cuanto a la exposición, ¿no? Significa la exposición y el control de la temperatura. Es decir, hacer una buena retiro de la ropa de los pacientes en forma adecuada, identificar lesiones como son laceraciones, hematomas, abrasiones y quemaduras. Y la temperatura, es importante evitar que el paciente tenga la hipotermia. Y acá les quería pasar este video donde se puede ver que es importante la hipotermia. La hipotermia es, como saben ustedes, tenemos una temperatura que debe ser normal, adecuada, pero si esa temperatura aumenta o baja, se alteran muchas de las funciones metabólicas de nosotros. Y recuerden la famosa triada de la muerte, que es la hipotermia, acidosis y hipotensión, que va a incrementar y alterar cada vez la respuesta metabólica del paciente. Muy bien, hasta aquí quedamos.